Qué gusto tenerlos a ustedes acá en esta sesión webinar en la que vamos a hablar sobre la gestión de riesgos fiscales en materia de deducción de gastos financieros, específicamente enfocada a algunas situaciones que se podrían presentar o que de hecho se podrían dar tanto en el ejercicio 2020 como el 2021 en lo que son financiamientos durante y post la pandemia causada por el COVID-19 coronavirus, SARS-CoV-2. Antes que nada, agradecer su presencia en esta oportunidad a nombre de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y agradecerles, por supuesto, la atención recibida. Pues bien, el día de hoy tenemos preparada una charla básicamente enfocada a destacar los principales aspectos fiscales que una asesoría fiscal, que un contador, que un abogado tributarista, que una gerencia fiscal, legal o contable o financiera debería tomar en cuenta al momento de enfrentar el problema de cómo cuidar, cómo proteger y cómo asegurar la deducibilidad de los intereses en el marco de un financiamiento. Y lo bueno y lo trascendental de esto es que nos permite tomar medidas preventivas y enfocarlas, por supuesto, de cara a una actitud planificadora que busque pues elevar el nivel de gestión de riesgos de la entidad, de la corporación, de la compañía, de donde ustedes trabajen, pero también que busque finalmente procurar asegurar que estos gastos financieros en el día en que tengan una fiscalización tributaria pues puedan ser defendidos con sustancia, con fehaciencia, con documentación y evidentemente con la suficiencia de medios de estrategia que permitan pues asegurar ello. Ahora bien, la perspectiva, como siempre de hecho en el programa de especialización en tributación que tenemos acá en la universidad, no solamente es asegurar la deducción, sino también procurar una adecuada fiscalización de la deducción en caso que estemos del lado de la SUNAT, porque esa es una razón muy importante a tomar en cuenta. En muchas oportunidades, no olvides que no siempre estamos desde el lado del contribuyente. Seguramente en la mayor cantidad de veces tendremos como postura principal defender los intereses del contribuyente desde el punto de vista del privado, en el sentido de asegurar la deducibilidad de los intereses, ya sea porque soy la empresa, el contador de la empresa, el abogado fiscalista de la empresa o parte del área fiscal de la empresa. Pero en otras oportunidades estamos en otros, digamos, en otros vectores de esta situación tributaria. Podemos ser, por ejemplo, partes de la autoridad tributaria, como por ejemplo un agente fiscalizador, un auditor tributario. Podemos ser parte del tribunal fiscal si somos elementos que disciernen y buscan dar justicia administrativa tributaria ante una controversia o un litigio fiscal. O eventualmente podemos buscar ser parte del Poder Judicial si es que yo soy pues un órgano jurisdiccional que atiende litigios tributarios. Desde cualquier otra perspectiva, finalmente, el problema es el mismo. Estamos ante el problema de la deducibilidad de gastos financieros, es decir, la deducción de intereses como gasto del impuesto a la renta empresarial. El asunto es entender por qué es tan importante y tan relevante para una entidad el tema de la deducción de intereses. Primero hagamos un poco de contexto. Sabemos que como consecuencia de esta pandemia que todavía no acaba y que combatimos hasta el día de hoy, se han generado una serie de consecuencias económicas y no solamente consecuencias de índole, digamos, qué sé yo, eh, financiero. Es decir, estamos ante consecuencias que han generado graves impactos en la economía totalmente a nivel nacional y no únicamente a nivel de las empresas como microentidades o como micro eh, operadores de la economía. Pero lo cierto es que esta situación se produce en una situación muy grave en la que probablemente el 16% del PBI se ve afectado como consecuencia en el 2020 y probablemente tengamos una recuperación de cara al 2021 y 2022. Y la pregunta es, ante una situación en la cual el PBI se ve afectado, en el que la recuperación se prevé pero lenta, y en el que seguramente hay un gran índice de desempleo, sabemos hay casi 3 millones de desempleados nuevos en Lima, solo en Lima, producto de la pandemia. La pregunta es, si lo enfocamos ya no desde el punto de vista social, sino microeconómico, y nos enfocamos en las compañías, en las empresas,
estas compañías, estas empresas requieren medidas de apalancamiento, es decir, requieren fondeo, porque finalmente una empresa, sobre todo una compañía, dependiendo del sector, vive de liquidez. Y si vives de liquidez, requieres caja, requieres fondos, requieres recursos dinerarios de los cuales financiar tus actividades. Ya sea que quieres financiar capital de trabajo, ya sea que quieres financiar el pago de la deuda, el pago de repente inversiones al corto, mediano, largo plazo, o ya sea que quieres hacer una expansión de actividades o iniciar un proyecto empresarial, o incluso el cambio de actividad económica, que de hecho es algo que se está dando mucho en la actualidad, empresas que están buscando reinventarse para poder afrontar esta nueva normalidad y de esa manera tienen que salir de un sector A meterse a un sector B o a enfrentar un nuevo sector económico que antes de repente no lo habían tomado en cuenta. Pero todo ello se hace con fondos. Y no hay ningún problema si finalmente tú tienes fondos propios, es decir, a eso se le llama financiamiento propio. Si tú tienes fondos propios, ya sea porque tienes reservas, caja, recursos, resultados acumulados, etcétera, y tienes cómo financiar de manera autónoma y en automático estos emprendimientos, pues no hay ningún problema, te fondeas. Pero ¿qué sucede cuando no tienes fondos propios? Cuando la sociedad, la compañía, la empresa requiere de terceros para el fondeo. Puede recurrir a dos fuentes principalmente. En primer lugar, a los accionistas. Lógicamente, los accionistas fondean a la compañía con una perspectiva doble. El equity, es decir, el dar aportes de capital para aumentar el mismo, o la deuda. Y en el marco de esto, normalmente en estos contextos se da la deuda. Y la deuda no siempre viene de accionistas, puede venir de terceros, valga la redundancia, como puede ser la banca tradicional, la banca del exterior, puede ser fondos provenientes de fondos mutuos, locales o extranjeros, fondos de inversión empresariales, business angel, capital venture, eventualmente instrumentos financieros, titulización de activos, emisión de bonos, etcétera. Es decir, hay una múltiple variedad de instrumentos financieros que podrían permitir que una compañía se fondee a través de terceros. Algunos serán fondeados por vinculados, otros por no vinculados, pero finalmente eso es la dinámica. Pero en el contexto del COVID-19, los fondeos no solo tienen esa dinámica tradicional, tienen particularidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los fondeos o los préstamos provenientes de Reactiva Perú o de FADEMIPE? ¿Qué pasa con los préstamos que provienen de vinculadas? Muchos de los cuales tienen consecuencias específicas en precio de transferencia, otros de los cuales incluso no tienen intereses. Ese hecho de haber hecho un préstamo sin intereses es legalmente tributario correcto. Estoy haciendo bien en fondear a mi compañía de repente con un periodo de gracia muerto, con el cual sí va a haber intereses, pero luego de un periodo en el cual no te los voy a cobrar, etcétera. Todas estas condiciones que son novedosas en el marco de la pandemia, porque si bien es cierto siempre existieron, hoy se utilizan más que nunca, podrían tener impactos tributarios y la consecuencia sí, específicamente en el gasto. A ver, en primer lugar, recordemos que la importancia de la deducción de gastos financieros es el escudo fiscal, ¿ok? El escudo fiscal no es otra cosa, el escudo fiscal no es otra cosa que el efecto que tiene en el costo de un financiamiento la deducción de los intereses como gasto del impuesto a la renta. Es decir, cuando yo deduzco los intereses como gasto tributario, el efecto es que pago un menor impuesto a la renta. De hecho, para ser exactos, pago el 29.5% menos de los intereses. En consecuencia, hay un ahorro fiscal. Si los intereses son, digamos, 10%, solo por poner un ejemplo, entonces 2.95% de ese préstamo no será solo intereses, será ahorro tributario y por tanto me va a salir más barato el préstamo. Pero si yo no puedo deducir esos gastos financieros porque no cumplo con los requisitos formales o sustanciales para ello, ya sea por una falta de previsibilidad, de predictibilidad, por errores en la configuración normativa o tributaria, o porque me equivoqué al planificar la norma, al planificar la aplicación de la norma, me va a costar el préstamo 12.95 y no 10. ¿Qué quiere decir? Que si yo no permito la deducción de los intereses, en este ejemplo hipotético de un interés de 10% anual, el costo financiero no es ya 10, se eleva al 12.95%, con lo cual en la práctica, ¿qué estamos logrando? Lo que estamos logrando es que el préstamo cueste más. En buen sentido, el préstamo y el crédito se encarece. El costo efectivo del financiamiento se hace más oneroso. Y en un contexto normal, antes del COVID-19, esto era ya malo.
Pero imagínense en un contexto COVID-19, encarecer más el crédito, producto de no haber gestionado adecuadamente el costo del escudo fiscal, porque nos equivocamos o porque no lo defendimos bien, es bastante más grave, porque supone que hay menos liquidez para la compañía, porque te va a costar más el financiamiento, una parte para tu acreedor y otra parte para SUNAT, y además no solo te va a costar liquidez, sino también te va a costar probablemente la viabilidad del préstamo. Es decir, hay préstamos cuyo punto de equilibrio, cuya tasa de rendimiento interna es tal porque el interés cuesta tanto. Pero si yo voy a hacer un proyecto de inversión con un financiamiento que ahora es más caro al que yo tuve cuando planeé el proyecto, de repente termina siendo tan caro que hace que el costo cada vez sea inviable y como consecuencia mi rentabilidad se merme o se destruya. Entonces, es trascendental que al momento de hacer la configuración del tratamiento tributario, de un financiamiento, de un préstamo, y aquí no importa si hablamos de 100 soles o de 100 millones de dólares, da igual, el efecto es el mismo. Independientemente de ello, lo interesante y lo importante es que tomemos conciencia de cuán importante es cuidar la palabra escudo fiscal. El término escudo fiscal significa el poder de protegerte frente al impuesto a la renta legalmente, porque el artículo 37, inciso A de la ley del impuesto a la renta así lo establece. Pero así como yo me protejo para adecuadamente cuidar ese costo fiscal que es finalmente el ahorro tributario natural de los intereses, el efecto fiscal de deducirlos, si lo pierdo, se duplica. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto de no deducir intereses? Adicionarlos. Si mis intereses están deducidos ya de la utilidad contable, es decir, si aplicando las normas y principios generales de contabilidad, yo ya deduje el interés como gasto financiero y luego lo debo adicionar a nivel de la declaración jurada, esto es repararlo, esto es no deducirlo, entonces el efecto es que lo voy a terminar grabando. La utilidad tributaria va a ser mayor a la utilidad contable y ese efecto, por supuesto, va a ser nocivo para la sociedad. Es por eso que debemos tener claro que finalmente los intereses se deducen con requisitos, algunos de los cuales son muy básicos y muy generales y ustedes conocen. Por ejemplo, el de vengado. Sin duda, el artículo 57 de la ley establece un concepto para poder deducir en el ejercicio adecuado los intereses, es decir, cuando finalmente se hayan cumplido las obligaciones y hechos que hagan que yo esté obligado al pago de los intereses, que no necesariamente es mensual, dependerá de cada los términos contratados con el acreedor, pero que finalmente es importante que lo tomemos en cuenta, el devengado. Y también la fehaciencia, que tiene que ver con que yo pruebe que el gasto es real, es decir, que los intereses de verdad se incurrieron, se pagaron o se devengaron, según sea el caso, pero que finalmente son intereses reales, que no son intereses ficticios, ¿ok? Que se pueden documentar, probar o acreditar. Y lo tercero, y probablemente lo más importante, y seguramente lo que uno debe proteger sin duda, es el tema de la causalidad. Sin duda la causalidad es un tema que no es menor, porque fundamentalmente significa que el gasto financiero, es decir, los intereses, se hayan destinado a generar renta grabada o a mantener la fuente de la renta. Traducción, que los intereses se hayan destinado, es decir, que sea el costo de una finalidad que está destinada a generar más renta para la empresa, y no cualquier renta, sino renta afecta. Y segundo, que esté destinada a generar un mantenimiento de la fuente productora, que no es otra cosa que la empresa misma, ya sea porque vamos a mantener la empresa como capital y trabajo, como fuente de negocios, o porque la vamos a optimizar. En cualquiera de los dos casos, esa causalidad puede ser evidentemente directa o indirecta. Y ahí está quizás la problemática de los intereses modernos, porque mientras que la causalidad directa es bastante más sencilla de probar, por ejemplo, si yo pido un préstamo para comprar un auto y yo soy una empresa que se dedica a alquilar autos, es clarísimo que ese gasto financiero está destinado a generar renta grabada, no hay duda. Y por supuesto será deducible y causal, pero esa causalidad es directa, es íntima, no tiene intermediarios, ¿ok? Es mediata, perdón, es inmediata, ¿ok? Y por eso que esa causalidad directa normalmente se vincula con el principio de normalidad, en el sentido de que es normal, que es evidente, que es manifiesto, que es habitual, que es necesario deducir esos gastos y por tanto serán causales.
Pero no todos los gastos, y por supuesto no todos los gastos financieros, no todos los intereses, tienen esa relación directa. Hay algunos intereses cuya relación con el mantenimiento de la fuente o con la generación de renta grabadas no es evidente, no es manifiesta, es más bien inmediata, distante, ¿ok? Poco clara a veces, pero que no significa que por ello dejen de ser causales. Estos intereses indirectamente causales con la generación de renta grabada o el mantenimiento de la fuente, finalmente no son otros que aquellos que son, pues, por supuesto, de más difícil acreditación, pero que ya no se acreditan sobre el principio de normalidad, porque si fueran normales seguramente serían directos, sino más bien sobre la base del principio de razonabilidad. Estos principios, por supuesto, no los creo yo, sino que los recoge la jurisprudencia del Tribunal Fiscal en variados años, de hecho desde el año 90. Entonces, el principio de razonabilidad, ¿qué es lo que dice? Los gastos financieros serán deducibles en la medida que estén destinados razonablemente a generar renta grabada. A veces esta razonabilidad no es evidente y por tanto es un gasto indirectamente causal. Por ejemplo, imaginen el gasto que yo tomo porque me pido un préstamo y este préstamo es, por ejemplo, para comprar publicidad. Pero la publicidad no la voy a utilizar yo como empresa, la va a utilizar un tercero. Uno diría, a ver, si tú tomas deuda para fondear el pago de servicios de publicidad que no te benefician a ti, sino a un tercero, eso no es deducible, es una liberalidad, eso es evidentemente una cuestión no causal. Pero ¿qué pasa si este tercero es un distribuidor de mi marca? Es decir, estos terceros son personas que se dedican a vender mi producto y mi marca. Y por tanto, en la medida que más productos vendan, más productos me comprarán. Y como consecuencia de ello, más dinero yo ganaré, más renta. Ah, la cosa cambia, pero no es evidente, no es manifiesto, hay que explicarlo, hay que explicar que es razonable, conveniente, justificado, adecuado, entendible, lógico, coherente. Si podemos probar la razonabilidad, entonces el gasto indirectamente causal será deducible. Miren que en este caso, el gasto financiero, los intereses, han sido destinados a un fin que no es directamente causal con la empresa, sino lo contrario, indirectamente causal, porque el fondeo va a generar un efecto indirecto de procurar rentas grabadas en la empresa en la medida que de manera directa genere el mismo efecto en el tercero que vende mi producto. Con esto que les quiero demostrar, que hay gastos financieros más fáciles de deducir que otros, porque algunos son más manifiestamente directos a la generación de renta grabadas que otros. Y es ahí donde entra la estrategia tributaria que ustedes deben enfocar, que es cómo planifico el financiamiento para que sea cada vez más evidente esa causalidad. Y la pregunta es, ¿lo debo hacer en la fiscalización? Cuando el contribuyente ya tiene la SUNAT encima y por tanto han pasado 4 o 5 años o 3 años y de repente las cosas no son tan fáciles de documentar. No, lo debo hacer ahora. Lo debo hacer ahora que tomo el préstamo, ¿correcto? Esto, por supuesto, supone una serie de medidas complementarias que debemos tener. A ver, ¿cómo puedo probar yo esa causalidad? En principio, no hay una sola forma, hay al menos dos formas según la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Una es el llamado test del vínculo específico o tracing test, que básicamente lo que dice es que debemos acreditar la causalidad directamente con el activo que hemos comprado. Es decir, yo tengo que probar que el fondo, el préstamo que me han dado, está directamente vinculado a los activos o proyectos que han financiado. En principio, eso parece lógico, pareciera, pero el asunto es que no siempre se puede acreditar y eso ha generado en el pasado problemas documentables a lo largo de las fiscalizaciones. Por ejemplo, cuando el contribuyente entregaba el estado de flujo de efectivo porque pensaba que era el medio idóneo para acreditar la causalidad y la Corte Suprema señaló que efectivamente lo era, pero el Tribunal Fiscal dijo que no era suficiente, que no bastaba el estado de flujo efectivo. Pero también generaba problemas porque hay veces en los cuales el gasto financiero que se está tomando no está totalmente o no es tan fácil discriminar su vinculación con la causalidad, lo cual en algunos casos puede ser más difícil que en otros.
Y entonces aparece la segunda postura, que es el test del destino dado al préstamo, o del use test. Esta segunda postura, de hecho, recogida por la jurisprudencia internacional, no solamente en Perú, sino en más de un país del mundo. Ejemplo de ellos es pues la jurisprudencia en Polonia, Israel, Australia, Alemania, República Checa, Argentina, Estados Unidos, etcétera, que recoge una postura más vinculada a la explicación indirecta, en el sentido de que lo importante no es acreditar realmente que haya habido una apropiación o una identificación directa entre el activo que he comprado y el préstamo que lo ha financiado, sino que lo importante es acreditar que de alguna manera esos fondos fueron destinados a generar renta grabada, aunque no puede haber una vinculación directa con el activo, lo cual tiene que ver un poco con la razonabilidad y los motivos económicos debidamente acreditados que se puedan explicar y que vamos a ver seguramente a continuación. Por ejemplo, y aquí sería bueno recordar que la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, precisamente las del año 2005, más o menos, señalaban eso. Es necesario presentar documentación sustentatoria que acredite que las adquisiciones realizadas con los préstamos se verifiquen de forma específica y la vinculación de estos con los fondos otorgados. ¿Ok? Entonces, el Tribunal Fiscal tenía esa visión y por tanto buscaba una identificación directa. Pero, ¿qué es lo malo en esta identificación directa? En primer lugar, olvida que la ley del impuesto a la renta, tal cual existe hoy por hoy y desde el año 2013, no permite tratar como a los intereses como costo, sino como gasto. Y esto no es una cuestión poco importante. Es decir, desde el año 2013, la ley del impuesto a la renta únicamente concibe a los gastos financieros como tales, como gastos, y no como costo. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto. Recuerden que la NIC 23 tiene un doble tratamiento para los costos de préstamos. La NIC 23 dice que si uno puede identificar el pasivo financiero con el activo que lo ha comprado, pues, o que has comprado, pues debería formar parte del costo del activo. Es decir, si los intereses de un préstamo se pueden identificar con el activo que ha adquirido, entonces yo debería costear los intereses en el activo, con lo cual contablemente no será gasto y no afectará resultados de manera directa, sino hasta la venta del activo o a través de la depreciación si fuese un activo fijo. Pero en cambio, la NIC 23 dice, si no es posible hacer este proceso de identificación, entonces el interés va a afectar resultados como un gasto del ejercicio. Miren el doble tratamiento. ¿Qué pasa? La ley del impuesto a la renta dice más bien, el artículo 20, que en ningún caso los intereses formarán parte del costo computable tributario. Es decir, te está diciendo, el primer tratamiento, la NIC 23, déjalo de lado, y el artículo 37, inciso A, te dice, los gastos financieros son deducibles como gasto de efectos de la renta neta. Suma A y B, y te sale, para fines tributarios, no obstante lo que diga la norma contable, solo se puede tratar como gasto el interés de un financiamiento y no como un costo, bajo ninguna perspectiva. Esto es importante porque nos da una idea de cómo debería entenderse la razonabilidad. El legislador tributario no ha querido una identificación directa entre el activo y el pasivo financiero, o el interés, precisamente porque si no hubiera permitido el tratamiento de la NIC 23, lo cual no hace. En consecuencia, en la lógica, en la génesis, en la sangre de la ley del impuesto a la renta, el legislador en realidad está concibiendo el interés como algo que no se puede identificar directamente con un activo, sino que se identifica con toda la entidad. A esto tributariamente se le llama la teoría de la pluralidad del pasivo, y está así tratado en jurisprudencia variada internacional, como por ejemplo el caso Swift Armour del año 2010 en Argentina, y que ha sido recogida de hecho en jurisprudencia del Tribunal Fiscal peruano. Esto es importante porque significa un quiebre, un cambio de criterio del Tribunal Fiscal en años posteriores. A partir del año 2010 más o menos, el Tribunal Fiscal dijo, ok, lo importante es acreditar mediante los medios probatorios adecuados el destino o el uso del préstamo. ¿Para qué? Para poder demostrar que fue finalmente acreditado que se ha destinado a fines grabados, a fines destinados a generar renta grabada. Otra discusión será si estos fines están vinculados a renta de fuente peruana o renta de fuente extranjera.
Hay informes de SUNAT del año 2018 y anteriores inclusive, y jurisprudencia del Tribunal Fiscal variada, sobre esta discusión. Básicamente porque recuerden que los intereses serán gasto deducible para efectos de la renta de fuente peruana, y otra cosa serán los intereses de fuente extranjera para efectos de la renta de fuente extranjera. Y cada uno generará un resultado, renta neta de fuente peruana y renta neta de fuente extranjera, que de ser negativo hay un tratamiento diferente, eso lo sabemos. Entonces es importante no perder de perspectiva que el hecho que tú demuestres el destino del préstamo implica también demostrar que ese préstamo fue destinado a generar renta grabada, potencialmente inclusive, pero a generar renta grabada de fuente peruana. Y si no, si es fuente extranjera, deberás considerar que no va a ser deducible, sino de la renta de fuente extranjera y no de la de fuente peruana. Cuestión que no es poca, porque recuerda que en el gasto de fuente extranjera hay una prorrata, pero además hay una limitación que es la no compensación de pérdidas de fuente extranjera contra la de fuente peruana. Dicho de otro modo, que podrías perder la posibilidad de deducirlos si es que la renta no absorbe esta pérdida eventual o este gasto de fuente extranjera. Pues avancemos y continuemos. A ver, lo cierto es que con el cambio de criterio del Tribunal Fiscal quedó clarísimo que lo importante es que podamos acreditar mediante los medios probatorios adecuados la relación causal entre los gastos financieros y el uso dado del préstamo para fines causales. Y esto debería sustentarse no solo en el registro contable, el estado de flujo de efectivo, sino en cualquier otra información sustentatoria que así lo acredite. Lo que podría ser de diversa índole. Es decir, podríamos estar hablando de contratos, proformas, contratos de adquisición, facturas, órdenes de compra, órdenes de servicio, entradas, control de activos fijos, control de inventarios, entrada y salida, guía de remisión, eh, catálogos, cartas comerciales, correos electrónicos, informes, reportes de hora, reportes de servicio, en fin, una serie de documentación que coherentemente interpretada de manera conjunta, integral, razonable y de acuerdo al modus operandi de la empresa, permita acreditar que hay una relación causal, aun cuando sea indirecta, entre los gastos financieros y la actividad grabada. Es decir, entre los fondos dados en préstamo y el destino que se le ha dado para generar renta grabada. Ahora bien, un tema importante a mencionar es que en algunos casos los gastos financieros son bastante indirectos. Es decir, por ejemplo, ¿qué sucede si yo tomo un financiamiento para comprar acciones de una compañía en el exterior, que sin duda van a generar dividendos grabados, pero de fuente extranjera? Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿esa renta es causal? Y si fuese causal, ¿es causal con la fuente peruana? Este ejemplo tiene muchísimos años de antigüedad, de hecho se sigue dando porque es una cuestión normal entre empresas grandes, y lo cierto es que hay dos respuestas. La primera respuesta es causal, incluso si el resultado del préstamo no es generador de renta grabada. Le pongo un ejemplo. ¿Qué sucedería si una compañía peruana tomara un préstamo para financiar la compra de acciones de una empresa boliviana? Y la empresa boliviana finalmente va a generar dividendos, ¿sí? Esos dividendos los va a obtener Perú, porque es accionista, ha comprado acciones y ahora es accionista. Y como consecuencia de esta calidad de accionista, tiene dividendos de fuente extranjera. Son de fuente extranjera porque los paga una sociedad de Bolivia. Pero en virtud del acuerdo de Lacan, y lo mismo podría pasar con Colombia, por cierto, en virtud del acuerdo de Lacan, es más, pongamos el ejemplo de Colombia, que seguramente será más fácil de entender. En virtud del acuerdo de Lacan, la sociedad colombiana, cuando pague los dividendos, solo podrá ser grabado ese dividendo en Colombia y no en Perú. Es decir, para Perú esos dividendos van a estar exonerados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podría decir eventualmente la autoridad tributaria? Esos gastos no son deducibles. No son deducibles porque están vinculados a generar renta exonerada y por tanto no son causales. Recuerda que la causalidad es que esté destinado a generar renta grabada. Y claro, un primer análisis nos dirá, tiene razón, son intereses vinculados a un préstamo que se destinó en comprar acciones que generan rentas que no están grabadas porque el país donde compré las acciones está en la CAN, en la Comunidad Andina de Naciones, y por tanto, en virtud de la decisión 578, no están grabados más que en Colombia y no en Perú. Pero un segundo análisis nos dirá, a ver, es importante la causalidad directa, pero más importante la indirecta.
Puede haber razones por las que yo haya comprado las acciones de esa compañía que no sea obtener dividendos o no obtener ganancia de capital. Podría ser que yo lo haya hecho para ganar una cuota de mercado, o para tener una distribuidora, o para tener una productora, por ejemplo. ¿Qué sucede si yo compré la compañía colombiana para que ella manufacturase una materia prima que se incorpora en el proceso productivo de la peruana y que vende en mercado local? Por ejemplo, la compañía colombiana fabrica, qué sé yo, clavos que son importados por Perú y que son puestos en las mesas que yo fabrico y que vendo en Perú. Se dan cuenta que en realidad, mientras que yo fondee la compra de acciones, indirectamente lo hago para procurar una generación de renta grabada indirecta. Bueno, el Tribunal Fiscal también lo ha entendido así en variada jurisprudencia como la que resalto a continuación. Lo que dice el Tribunal Fiscal, que hay veces en los cuales hay motivos económicos válidos que explican indirectamente la compra de determinado activo y por tanto la causalidad del préstamo. Por ejemplo, en estas jurisprudencias se explicó que la compra de las acciones podría haberse entendido vinculada a otros motivos distintos a la generación de dividendos o de rentas grabadas por ganancias de capital. ¿Cómo podría ser obtener el control de las empresas, asegurar o mantener una relación comercial u otro tipo? Es decir, está indirectamente vinculado, pero sin duda vinculado a generar renta grabada en Perú. Por tanto, no olviden que en algunos casos es más difícil que en otros acreditar esta causalidad de la que estamos hablando. Y eso me lleva al segundo punto, o quizás el punto casi final de la charla. ¿Qué sucede con los préstamos en el marco de la pandemia del COVID-19? Bueno, de hecho hay una serie de préstamos que podríamos hablar y seguramente por la falta de tiempo no lo podemos hacer ahora, pero que es parte justamente del curso y de la especialización en tributación y que seguramente los profesores van a poder absorber todas sus dudas. Uno de los temas importantes es los préstamos para financiar créditos de capital de trabajo en el marco de Reactiva Perú. ¿Por qué es importante? En primer lugar, porque no cabe duda, son préstamos que se dan en un escenario muy particular y que debemos cuidar el costo financiero. Porque si el préstamo es barato, el impacto de no deducir intereses va a hacer que sea más caro. Así de sencillo. Y va a afectar la liquidez de una empresa que requiere liquidez. Por tanto, hay que cuidarlos doblemente. Pero en segundo lugar, porque según la norma, los préstamos dados por las entidades bancarias al amparo del programa Reactiva Perú tienen como única finalidad la reposición de fondos de capital de trabajo, ¿ok? Primera palabra importante. ¿Para qué? Para cumplir con los pagos y obligaciones de corto plazo con trabajadores y proveedores de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo utilizar el préstamo para cualquier finalidad. El préstamo de Reactiva Perú debe ser para reponer capital de trabajo, no para cualquier tipo de inversión, y para poder asumir el pago de esas obligaciones al corto plazo con trabajadores y proveedores. Por ejemplo, yo no podría obtenerlo para pagar mi deuda tributaria, porque no es un proveedor, ni un trabajador, ni es capital de trabajo. No podría yo obtenerlo para, por ejemplo, comprar un activo para invertir a largo plazo, como por ejemplo, pues un nuevo proyecto de financiación de, no sé, pues la construcción de una embarcación o de un hotel. Yo no podría obtenerlo tampoco para poder pagar deuda con bancos, porque es una finalidad prohibida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque algunos de ustedes pensarán, bueno, pero ese es un problema del banco, no es un tema de SUNAT, ¿no? Algunos de ustedes dirán, lo importante es que sea causal, pero están en un error, pienso yo. ¿Por qué? En primer lugar, es cierto, la consecuencia de tomar un préstamo Reactiva a Perú en el marco de la pandemia y utilizarlo para fines distintos a los permitidos por la norma de Reactiva a Perú tiene consecuencias frente al banco, consecuencias frente a FOCOFIDE y consecuencias eventualmente penales, porque saben que se estarían cometiendo los delitos de apropiación o enriquecimiento ilícito y el delito además de obtención fraudulenta de préstamos, conforme a las opiniones de destacados penalistas peruanos, por cierto. Y algunos dirán, bueno, ok, eso es un riesgo, pero lo cierto es que yo necesito tomar un préstamo para prestarle a mi vinculada. Yo necesito tomar un préstamo para poder comprar o pagar deuda bancaria o deuda tributaria, y no tengo otra forma. Pero lo cierto es que probablemente hay una consecuencia más que no está en la norma, en ningún lado, y es que el gasto financiero no va a ser deducible. Jesús, ¿cómo el gasto financiero no va a ser deducible si la causalidad no está en cuestionamiento? A ver, el hecho de que yo lo haya destinado a pagar una deuda, por ejemplo, una deuda financiera con un banco, lo cual está prohibido en Reactiva Perú,
no significa que esa deuda no esté generada, no está vinculada a generar renta grabada. Sí, es cierto, pero está saltándote un paso. La causalidad se analiza luego del devengado. La causalidad se analiza luego de que existe un devengo, un momento en el tiempo en que puedes reconocer el gasto como existente para fines tributarios. Valga decir, si el gasto no se devenga, no existe, y si no existe, no es causal, aunque lo sea. Y lo cierto es que el artículo 57, actualmente vigente desde el 1 de enero de 2019, en la ley del impuesto a la renta, dice que son causales, o mejor dicho, perdón, se devengan los gastos en la medida que se hayan cometido todos los hechos susceptibles para que surja la obligación de pagarlos. Es decir, es un concepto del devengado jurídico en el que no hay intereses devengados si es que no hay obligación de pagarlos. Y bajo un razonamiento, y aquí podríamos aplicar supletoriamente la NIF 15, si no hay una obligación legal detrás de un documento, de una prestación, de un contrato, como lo dice la NIF 15, no hay un reconocimiento, un ingreso. Es decir, tanto contable como tributariamente, si yo cometo un delito y yo al cometer el delito quedo debiendo al Estado, aquello que le debo ya no es el interés de un préstamo, es la devolución de una suma obtenida ilegalmente por apropiación ilícita. Y por tanto, eso que yo le llamo interés no es interés, es la devolución de una suma por apropiación ilícita que podemos debatir si es una penalidad, si es una mora, si es una indemnización, no tengo idea, o si es un pago en exceso. Pero lo cierto es que estoy seguro que la primera perspectiva va a ser cruzar esa información. Es decir, que la SUNAT va a querer cruzar ya no solo la causalidad del uso del préstamo, es decir, que es causal para generar renta grabada, sino que está autorizado por los fines de Reactiva Perú. Y si el préstamo ha sido destinado a fines no autorizados, más allá de la causalidad, el efecto va a ser que no se devenga. Y como no se devenga, te van a decir que has pagado menos impuesto a la renta y que debes el impuesto a la renta más la multa del 50% del tributo emitido más intereses, lo que hace una tasa efectiva de aproximadamente el 45% más intereses de la deuda tributaria. Estás hablando de que si tu interés es del 2-3%, el 45% de ese 3 o 2% lo vas a tener que devolver a SUNAT, con lo cual más o menos vas a terminar pagando 5% de costo financiero efectivo, más los intereses que son de 1% mensual, estás hablando de encarecer bastante el préstamo. Y no te vas a dar cuenta ahora, te vas a dar cuenta seguramente en bastantes, en algunos años al menos. Como consecuencia, como consecuencia de ello, lo cierto es que se va a producir o se van a generar una serie de situaciones peligrosas para los contribuyentes, las cuales tenemos que prever con bastante así, cuidado. Porque claro, casi todos los que están obteniendo préstamos de Reactiva Perú están tomando en cuenta el cuidado de que el uso que le dan a los fondos sea autorizado por Reactiva Perú. Eso sin duda. Pero hay quienes no lo están documentando y esto podría ser bastante grave. Así que por favor documenten que el uso dado en el marco de Reactiva Perú no solamente es causal con la actividad grabada, sino además autorizado en el marco del programa Reactiva Perú. Otro tema, y aquí con esto seguramente terminamos y concluimos esta charla, que podría impactar en el marco del COVID y sobre todo el próximo año, es la subcapitalización. Ustedes saben que hace muchos años atrás está vigente la regla de subcapitalización, que no es otra cosa que la limitación que hace que una parte de tus gastos deducibles no lo sean, de tu gasto financiero, de tus intereses, no lo sean, como producto de qué? Pues básicamente como consecuencia de un límite. Ese límite se calcula cuando la deuda, el endeudamiento de la empresa, supera 3 veces el patrimonio neto del año anterior. Es decir, si mi patrimonio neto al 31 de diciembre del 2019 era 1.000.000 y mi deuda son 4 millones, evidentemente he superado el triple, ¿no es cierto? He superado el triple, y como consecuencia de ello, esa parte de los intereses proporcional a ese exceso, a esa parte que me he excedido en ese límite, no será deducible. Pero ¿qué es lo que, y eso está vigente obviamente hace muchos años, pero a partir del ejercicio 2019 cambiaron esas reglas, porque ahora no solamente aplica a empresas vinculadas o a personas vinculadas, ahora también aplica el límite de la subcapitalización a partes no vinculadas. ¿Qué quiere decir? Antes, yo solamente debía preocuparme por esta regla si mi préstamo era entre compañías relacionadas.
Si mi préstamo era con un banco privado, por ejemplo, con el BCP, BBVA o cualquier otro, no importaba, porque ese endeudamiento no entraba al ratio. Pero desde el año 2019 no es así. Desde el año 2019, todos los endeudamientos que generen intereses están dentro del marco de esta limitación. Es decir, una empresa que se endeuda con su vinculada o que se endeuda con el banco o con los dos, igual va a tener que computar esta limitación. Es más, lo va a sumar, lo que hace que sea más posible que tus gastos financieros se limiten. Ahora, por supuesto, esto solamente aplica a empresas que tienen determinado nivel de ingresos. De hecho, solamente aplica a contribuyentes con ingresos netos mayores a 2.500 UIT. ¿Ok? Es decir, si eres un contribuyente que tiene ingresos menores a 2.500 UIT o hasta 2.500 UIT, pues no te va a aplicar. Pero si tus ingresos sí superan este ratio, te va a aplicar y vas a tener que considerarlo. Más o menos son 10.7 millones de soles de ingresos netos. Es decir, estamos hablando de básicamente grandes empresas y eh, principales contribuyentes. Si tú eres una empresa que está en todo este grupo de compañías que tienen que aplicar el límite de su capitalización, ya tienes una preocupación para el 2019, pero tu preocupación para el 2020 es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el 2020 esta regla cambia, se transforma y está modificada hace como 2 años. ¿Qué es lo que dice la norma para el ejercicio 2020? Y por favor, si tienen dudas, pueden hacerlas también al chat. Yo encantado de absolverlas en la medida que estén vinculadas al tema, pues por supuesto. Y también si están vinculadas a temas transversales, al tema del COVID, también encantado. Decía, ¿qué es lo que pasa para el año 2020? Lo que sucede con el año 2020 es que ya no vamos a tener el límite tal cual yo les he mencionado, sino un límite distinto y tal vez más peligroso. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el límite ahora va a ser el 30% del EBITDA. Jesús, te has inventado una palabra rara, no, está en la ley, actualmente está en la ley. El EBITDA, que es un término inglés que básicamente significa ingresos menos intereses, depreciación, amortizaciones, etcétera, se calcula para fines tributarios considerando la renta neta tributaria, ¿ok? Luego de haber compensado las pérdidas y sumándole los intereses, la depreciación y la amortización. Si este EBITDA está calculado, el 30% de este EBITDA es lo máximo que puedes deducir gastos financieros. Si tus gastos financieros superan este 30% del EBITDA, ya ese exceso no es deducible. ¿Y cuál es el problema para el próximo año, para el ejercicio 2020? El problema grave con el año 2020 es que el EBITDA se calcula sobre el 2019. Y, gran sorpresa, el 2019 has tenido un problema. ¿Cuál es? Tus ingresos bajaron, es decir, tu EBITDA es menor, tu depreciación aumentó, porque sabes que se ha modificado la norma que aumenta la depreciación para algunas empresas, tu amortización se mantuvo y, sin duda, tus intereses netos por deuda aumentaron. ¿Qué quiere decir eso? Que tu EBITDA es chiquito. Menos ingresos, más intereses, más depreciación, más amortización. Y si tu EBITDA es chiquito, el 30% es menor. Como consecuencia de ello, el año 2020, que ya has tomado Reactiva Perú, que has tomado préstamos intercompany, que has tomado préstamos con empresas y bancos de cualquier lugar, que has tomado FAE MIPE, FAE Turismo, FAE Agrario, lo que fuese, que te has financiado con vinculados o con no vinculados, lo máximo que vas a poder deducir todos juntos de tus intereses causales, es decir, primero que sean causales con la actividad grabada, pero lo máximo que vas a poder deducir de todos ellos es el 30% de tu EBITDA, y tu EBITDA calculado sobre el 2019, que es chiquito. Tienes un problema. Entonces, ¿qué solución hay ante este problema? Pues dos, básicamente. Y la primera, que se modifique la norma, que esperamos que suceda antes de fin de año para que entre en vigencia el 1 de enero, por el cual o se derogue esta norma del EBITDA, o se amplíe el límite, o se postergue su aplicación para cuando termine los efectos económicos de la pandemia. Pero mientras que eso no suceda, mientras que no se haya modificado esa norma, cada gasto y cada renta, cada ingreso que no tienes y cada gasto que aumentas, te está limitando el gasto financiero el próximo año. Y hay empresas que hemos sacado proyecciones que tal vez no deduzcan nada.
¿Qué? Jesús, eso que dices es imposible. ¿Me estás diciendo que es posible que el próximo año, 2020, yo no deduzca ni un sol de gasto financiero? Sí, lamentablemente, si no se modifica la norma o tomas otras medidas de planificación fiscal legal, no hay forma. ¿Por qué? Porque si tus ingresos han sido tan bajos que tienes pérdida, porque claro, tus ingresos menos tus gastos, etcétera, etcétera, te da una renta neta negativa, compensa las pérdidas y sigues en pérdida, le sume las amortizaciones y los intereses y sigues en pérdida, entonces el 30% de una pérdida es nada, y como consecuencia de eso no vas a deducir intereses, o sea, no vas a aumentar la pérdida. Bueno, no es tan malo no deducir intereses si tengo pérdida. Pero ¿qué pasa si no tienes pérdida? Estás en el límite. Es decir, has tenido ingresos, has tenido gastos, pero todavía tienes renta neta, y luego, al deducir toda la fórmula de EBITDA, llegas a un monto chiquito o a nada. Y si tienes ingresos. ¿Qué quiere significar? Que tu EBITDA de nada o de muy pequeño, el 30% es lo único que vas a poder deducir. Hemos sacado proyecciones con determinados tipos de empresas y sabemos que hay sectores particularmente golpeados por eso, como por ejemplo será turismo, hotelería y restaurantes, entre otros, en los que la crisis ha pegado más. Y eso va a significar que los préstamos que hoy están tomando por Reactiva Perú, FAE MIPE, FAE Turismo, FAE Agrario u otro tipo de préstamos no, digamos, no gubernamentales, podrían ser encarecidos producto de esta situación. ¿Por qué no van a poder deducir el interés? Ahora, por supuesto, no lo van a poder deducir en ese año, porque finalmente esa parte deducible se podría arrastrar. Pero igual, no deja de ser peligroso. ¿Qué pueden hacer frente a esto? Pues eventualmente, si no se modifica la norma, renegociar las condiciones del préstamo para buscar que el devengado, por mutuo acuerdo, se devengue en un segundo momento. Es decir, que esté sujeto a una condición de obligación futura de pago o algún tipo de condición suspensiva o algún tipo de obligación que no nazca de pagar los intereses este año, sino el próximo año o en el año subsiguiente. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque podría generar un quebranto mayor en las empresas. Bueno, de hecho hay muchísimas cosas que podemos hablar sobre estos temas, ya lamentablemente no tenemos tiempo, lo que nos queda es simple y llanamente responder sus preguntas y espero que les haya gustado la charla. Este es solamente un ejemplo y una breve exposición sobre tema de gastos financieros. Sin duda podríamos hablar horas en tema de gastos financieros, no solamente en los requisitos de causalidad, subcapitalización, sino también el efecto en precio de transferencia, en gastos intergrupo, el efecto a nivel de retenciones de no domiciliados, el momento de la deducción y otras cosas más. Pues nada, muchísimas gracias y paso a responder sus preguntas. A ver, nos preguntan si los intereses de un leasing de la construcción de una planta de producción que contablemente están en curso se deduzca tributariamente. Dependiendo de cada caso en particular, porque por supuesto habrá que aterrizar el caso en concreto, pues en la medida que sean intereses destinados a generar renta grabada y no califiquen como gastos preoperativos que sean activables como parte de un intangible, pues deberían ser deducibles. Ahora bien, en ese caso no estamos hablando de, ahí no aplica la limitación del costo computable, porque es una regla específica de gastos que permite deducir los gastos preoperativos con reglas especiales. Pero si estamos hablando de una obra cualquiera en la cual tiene intereses que están activados en la contabilidad como costo, esos intereses deberás deducirlos en el ejercicio de su devengo como gasto y no como costo, para fines tributarios, lo que generará una diferencia permanente a nivel de NIC 33. Nos pregunta Víctor, si en el caso de que el EBITDA tributario sea negativo, se comprende que todos los intereses no son deducibles. Efectivamente, Víctor, si el EBITDA es negativo, el 30% de ello simplemente no existe y como consecuencia de ello no van a poder ser deducibles para el ejercicio 2020. Julio Orellano nos pregunta si la regla de subcapitalización es para empresas que tuvieron ingresos netos mayores a 2.500 UIT en el ejercicio anterior. No, Julio, se refiere al ejercicio en curso, pero la regla es la misma, porque la regla de la 2.500 UIT aplica tanto para el 2019, bajo la regla actual de subcapitalización, como para el 2020, bajo la nueva regla de subcapitalización, que ya va a estar vigente a partir del 1 de enero. En consecuencia, bastante, digamos que casi lo mismo, pero lo cierto es que no se refiere al ejercicio anterior, como estamos acostumbrados, sino al ejercicio en curso. Es por ello que la SUNAT en informes ha opinado de que la verificación sobre el cumplimiento de la subcapitalización no se hace el 31 de diciembre, sino en cada momento del año, porque el patrimonio del año anterior no se mueve.
pero la deuda sí se mueve. La deuda puede ser en un momento menos que el patrimonio, más que el patrimonio, bajar, subir e ir evolucionando. Por tanto, periódicamente y de manera continua, la empresa deberá ir monitoreando la evolución de la deuda frente al patrimonio para poder saber en qué momento ir deduciendo y devengando y reparando. Por ejemplo, los intereses que superen este ratio durante un lapso de tiempo en el año, porque la deuda en ese momento subió, deberán ser reparados, pero cuando la deuda se restablezca el equilibrio patrimonial, ya no deberán ser reparados. ¿Qué quiere decir? Si mi foto a final de año es que tengo más de 3 veces el patrimonio, no necesariamente significa que todo mi gasto financiero del año es reparable. Probablemente gran parte no lo sea y dependerá de cómo evolucionó este equilibrio patrimonial durante el ejercicio. Hay informes SUNAT sobre eso que sugiero tengan en cuenta. Y me pregunta también Maribel, si en el caso de Reactiva Perú existe un periodo de gracia y me parece 36 meses. Por supuesto, Maribel, en la medida que existe el periodo de gracia, por supuesto, esto no va a generar ningún impacto a nivel de gasto financiero, pero recuerda que la regla de subcapitalización no es de, digamos, no es de un año, la regla de subcapitalización es hacia adelante. Les comento, existe una cuestión que se llama periodo de gracia muerto que permite el no pago de vengamiento de intereses. En este caso específico de Reactiva Perú, que no necesariamente sucede con otro tipo de préstamos de pandemia, el hecho de que ustedes hayan pactado que los intereses estén con periodo de gracia muerto y por tanto no los pague, va a significar que estos intereses no se devenguen y por tanto no tengan problemas de acreditación o de causalidad. Pero finalmente se van a terminar devengando. Y en el ejercicio en que se devenguen, sea cual sea el ejercicio en que se devenguen, se van a aplicar todas las consecuencias que estamos diciendo. Subcapitalización, causalidad, acreditación, etcétera. Pero ojo, estamos hablando en ese caso de Reactiva Perú. ¿Qué sucede con los demás préstamos que las empresas toman, incluso entre vinculadas o no vinculadas, o un préstamo normal bajo banca privada normal, por ejemplo, un préstamo BCP fuera de Reactiva Perú? Esos préstamos, si no tienen periodo de gracia muerto, es decir, si no hay intereses que no se devenguen, sí van a tener los efectos de la subcapitalización. Recuerden que también se han dado periodos de gracias que el periodo de gracia de Reactiva Perú no es obligatorio. El periodo de gracia de Reactiva Perú depende de las condiciones pactadas con el banco, por supuesto. Casi todo el mundo ha pactado el periodo de gracia, pero eso dependerá de cada caso en concreto. De acuerdo, el EBITDA será siempre el año anterior. De hecho, la regla de su capitalización establece que el EBITDA del 30% del EBITDA como límite deberá ser calculado sobre el resultado del año anterior, y en este caso será 2021, que veremos cómo está la situación para ese momento. ¿Hay alguna pregunta adicional? En caso de estar en Profesor, caso de... Sí, dígame. en interno nos preguntan, respecto al COVID, ¿los subsidios entregados por el Estado a las empresas serán deducibles los gastos al provenir de ingresos no grabados? Ok, gran pregunta. A ver, no hay duda en que los ingresos no grabados son subsidios, por supuesto, que no son renta grabada para la compañía, como lo ha establecido el Tribunal Fiscal en muchas oportunidades, específicamente en casos como PERTA agrario, drawback, etcétera, y por tanto, el ingreso de subsidio no está grabado para la empresa. Pero si la empresa toma ese ingreso subsidiado para procurar renta grabada, es decir, por ejemplo, agarra el ingreso de subsidio y lo utiliza en gastar en X cantidad de bienes causales con la actividad grabada, surge la duda de si estos van a ser deducibles o no. Lo cierto es que en principio deberían ser deducibles, porque lo que dice la norma es que sean deducibles los gastos destinados, más no provenientes de actividad grabada. Es decir, el artículo 37 de la ley dice que son deducibles los gastos en la medida que sean destinados a generar renta grabada. Por tanto, si yo los ingresos provenientes de determinada operación los destino a generar renta grabada, eso debería ser gasto deducible para la empresa. En principio. Ahora, seguramente la postura contingente podrá ser hacer algún tipo de simetría. Es decir, si los ingresos no son grabados, los gastos que los generan tampoco deberían serlo. Pero eso creo que ese análisis está equivocado, porque ese análisis debería ser en todo caso respecto de los gastos vinculados a procurar o obtener el subsidio. Ahí sí no hay ninguna duda. Si yo hago algún tipo de gasto, por mínimo que sea, en obtener el subsidio, es decir, gastos destinados a generar renta no grabada, no serán deducibles o eventualmente estarán afectos a la prorrata de gastos comunes que establece el inciso P del artículo 21 del reglamento. Es decir,
que habrá una parte que será deducible y una parte que no, si es que hubiera ese tipo de gasto. Pero otra cosa será que el ingreso no grabado por mandato de la ley, no porque el contribuyente así lo desea, termines invirtiéndose en gastos que generan renta grabada, en cuyo caso deberán ser deducibles. Judith nos pregunta de qué manera la SUNAT realizará la valoración del impuesto post pandemia. Pues lo cierto es que las fiscalizaciones del futuro son bastante impredecibles, pero imaginamos que la digitalización de las fiscalizaciones será bastante más amplia. Seguramente, de hecho ya los que están llevando fiscalizaciones saben que aunque no se ha modificado y no existe hoy por hoy en el Código Tributario una fiscalización definitiva electrónica, solo la parcial solamente, en la práctica las fiscalizaciones definitivas ya están siendo digitales, porque nos están pidiendo presentar casi todo por mesa de partes virtuales. Pues bien, lo cierto es que esperamos una digitalización de las fiscalizaciones, esperamos bastante más agresividad en las fiscalizaciones, bastante más fuerza a la parte probatoria, a la parte de la documentación y de la razonabilidad, y creo que ahí va a estar la fortaleza o las armas de SUNAT en el futuro con el COVID. El valor de mercado, Ángel, nos pregunta cuál es la fuente de información para el valor de mercado. A ver, si fuesen no vinculados, el valor de mercado es el que pactan partes independientes de manera natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el valor de mercado será la fluctuación de la oferta y la demanda. Si no somos vinculados, ni tú quieres pagar un sol de más, ni él quiere cobrar un sol de menos. Y como consecuencia de esa oposición de intereses, lo natural es que el interés sea valor de mercado. Igual, si quieres utilizar comparabilidad, te recomiendo que utilices el artículo 32 de la ley, que señala que en el caso de servicios, y los préstamos son servicios financieros, el valor de mercado será aquel que normalmente pactes tú con otros, o aquel que normalmente pacte un tercero con otros, y ese tercero podría ser un banco. Entonces, podrías utilizar como comparabilidad la lista de promedios de intereses que publica la SBS, en la que clasifica por tamaño de empresa, tipo de préstamo y plazo del préstamo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si soy una MIPE que presta a un año en soles, el promedio, tanto el inferior como el superior, lo puedes encontrar en la web de la SBS y lo podrías tomar como referencia si es que tienes dudas. De todas maneras, pienso que si no son vinculados no hay problema. Ahora bien, si fuesen partes vinculadas, la cuestión es otra cosa. Porque si son partes vinculadas, el valor de mercado será aquel que se ha determinado según las reglas de precio de transferencia conforme al artículo 32A de la ley del impuesto a la renta. Es decir, el interés que hubiesen cobrado partes independientes, no vinculadas, en situaciones comparables. ¿Ok? En ese caso tendrá que estar sustentado ese interés en un estudio técnico de precio de transferencia y si eventualmente superaran los umbrales mínimos para ello, tendrían que presentar además la declaración jurada anual informativa de precio de transferencia de reporte local, según establece la normativa de SUNAT y la ley del impuesto a la renta. Julio nos pregunta si el gasto de planilla del personal que gana menos de 1.500 y que el Estado subsidió, ese gasto será deducible. Exactamente a eso me refería hace un momento, Julio. Ese subsidio finalmente no está grabado, ¿ok? Pero ese subsidio ha sido utilizado en una planilla que está destinada sin duda a generar renta grabada. Acá, como decía yo, hay dos posturas. La primera postura, que yo creo que es la correcta, es considerar que es deducible en la medida que es un gasto destinado a generar renta grabada, ¿ok? Cuando yo utilizo el subsidio para pagar algo, por ejemplo, recibí un subsidio de $1.000.000 para pagar un gasto extra. Pero en este caso no es así. En este caso es el subsidio del Estado sobre la planilla. Yo primero gasté la planilla y se hizo un gasto deducible y el Estado luego me subsidió. No es que el Estado haya pagado la planilla, yo la pagué. Es más, si el Estado no me hubiera subsidiado, yo igual lo hubiera pagado. Por consecuencia, el gasto para mí es plenamente deducible con todos los requisitos que deban aplicarse, causalidad, razonabilidad, pagar antes del vencimiento de la DJ, porque es renta de quinta, etcétera, y el subsidio no estará grabado, ¿ok? Es mi opinión. Ahora, ¿hay un cierto riesgo de que SUNAT lo pueda entender distinto? Seguro que sí, pero creo que sería una postura equivocada y que es totalmente defendible, que el gasto es plenamente deducible, porque como digo, el gasto se dio antes del subsidio y no fue un subsidio directo. En consecuencia, yo devengué un gasto de planilla que debo deducir sin perjuicio que luego me hayan devuelto vía subsidio este importe
y que finalmente no esté grabado. Pues nada, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad y grato para ustedes la charla que hemos tenido el día de hoy. Los invito a revisar más el programa de la Universidad del Pacífico sobre tributación y espero que les interese y pronto encontrarnos en las aulas, no solamente en este, sino en cualquier otro tópico y tema en la que la plana de primer nivel de los profesores de la Universidad del Pacífico, y me refiero al resto, por supuesto, seguramente podrá ayudarlos con esta y cualquier otra duda y consulta que tengan y compartir y generar sinergias sobre las experiencias profesionales que tengamos mutuamente y, por supuesto, a partir de ello, enriquecer toda nuestra experiencia profesional. Que tengan buenas noches, que estén muy bien.